Bienvenidos al storytelling sobre la Segunda Guerra Mundial. En ese storytelling hablaremos de cuándo empezó, cuándo terminó, qué pasó realmente, por qué se inició esta guerra, qué papel tuvo la enfermería sobre la guerra y a nivel ético, qué fue lo que sucedió. Así que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939, cuando Alemania, bajo el régimen nazi de Adolf Hitler, invadió Polonia el 1 de septiembre. Esto provocó que demás países empezaran a involucrarse. Por ejemplo, Inglaterra y Francia declararon la guerra. El conflicto se extendió rápidamente por toda Europa y luego al resto del mundo. Fue una guerra que terminó en 1945 con la rendición de Alemania en el mes de mayo y de Japón en septiembre, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Pero, ¿realmente por qué inició una guerra tan grande? Bueno, hubieron muchas causas. Por un lado, las duras condiciones que impuso el Tratado de Versalles a Alemania después de la Primera Guerra Mundial generaron un resentimiento grandísimo en ellos. Además, existía una profunda crisis económica mundial y los regímenes totalitarios, como el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia, buscaron expandirse territorialmente. Japón también tenía ambiciones imperialistas en Asia. Todo esto empezó a crear un ambiente explosivo. Pero, ¿por qué un tratado, un documento generaría tanto resentimiento en los alemanes? Bueno, el Tratado de Versalles fue un documento que se firmó el 28 de junio de 1919 en Francia y fue el acuerdo que puso fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial entre Alemania y las potencias aliadas, que eran Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia. Los puntos más importantes fueron, primero, la responsabilidad de la guerra, la cual recayó completamente en Alemania, pues ellos debían aceptar toda la culpa por haber iniciado esta guerra, y a esto se le conoció como la cláusula de culpabilidad. Lo segundo fueron las reparaciones económicas que también recayeron sobre Alemania, pues fueron obligados a pagar grandes indemnizaciones por los daños causados, lo que llevó a una crisis económica profunda en su país. Además, hubieron limitaciones militares también para Alemania, ya que debían reducir su ejército a 100.000 soldados sin aviación militar, sin submarinos y con fuertes restricciones en su marina. También hubieron pérdidas territoriales. En este caso, Alemania perdió Alsacia y Lorena, que fueron devueltas a Francia. Polonia recuperó territorios y creó el corredor polaco, que le daba salida al mar. Se prohibió la unión con Austria y también las colonias en África y Asia fueron repartidas entre las potencias vencedoras. Además, se creó el organismo internacional con el objetivo de mantener la paz mundial. Sin embargo, esta fue una guerra que no solamente se desarrolló en parte de Europa y en Asia. Fue un conflicto devastador y se calcula que murieron más de 60 millones de personas, entre civiles y militares. Hubieron eventos terribles, como el Holocausto, en el que millones de judíos, gitanos, personas con discapacidad, opositores políticos fueron perseguidos y asesinados en campos de concentración. También se desarrollaron batallas decisivas, como la de Stalingrado, el desembarco de Normandía en 1944 y al final el lanzamiento de las bombas nucleares hacia Hiroshima y Nagasaki. Esta guerra y todo este sufrimiento, ¿qué papel tuvo la enfermería y por qué fue tan importante? Las enfermeras trabajaron en frentes de batalla, hospitales de campaña, centros de rehabilitación, muchas veces en condiciones precarias, sin los recursos suficientes y enfrentando enormes riesgos personales. Allí apareció la Cruz Roja Internacional, la cual jugó un rol clave en la asistencia humanitaria, protegiendo prisioneros de guerra y apoyando a la población civil. Además, la guerra impulsó avances en técnicas de cirugía, uso de antibióticos como la penicilina y la organización de servicios sanitarios, donde la enfermería tuvo un rol central. Además, se encargaban de acompañar, consolar a aquellos enfermos de la guerra, tanto soldados como civiles. Pero hay un aspecto muy importante, y es que a nivel ético sucedieron muchos avances.
Uno de los puntos más importantes es que durante la guerra se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en nombre de la ciencia y la medicina. Los médicos nazis realizaron experimentos inhumanos con prisioneros, pruebas de resistencia al frío, exposición a gases, experimentos quirúrgicos sin anestesia, entre otros. Estos actos generaron una reflexión ética mundial. Lo primero que surgieron fueron los juicios de Nuremberg en 1946 a 1947. Allí se juzgó a los médicos nazis responsables de los crímenes de guerra. Y esto le dio origen al Código de Nuremberg, el cual estableció principios básicos como el consentimiento informado y la prohibición de experimentos que pusieran en riesgo la vida de las demás personas. Más adelante, en 1964, se creó la Declaración de Helsinki, elaborada por la Asociación Médica Mundial, que amplió estos principios y se convirtió en el documento ético más importante para la investigación en seres humanos. Así que se podría decir que de un horror como lo fue la Segunda Guerra Mundial, también surgieron aprendizajes para proteger a las personas, debido a que muchas personas inocentes sufrieron durante esta época, y esto obligó a la humanidad a replantearse los límites de la ciencia y la investigación. Hoy, tanto médicos como enfermeras tienen la responsabilidad de respetar la dignidad humana, los derechos de los pacientes y los principios de beneficencia, no maleficencia y justicia. Gracias por ver, espero que les haya gustado este storytelling y nos vemos en uno próximo.